La gente muchas veces cree que la revolución se produce cuando los pobres se rebelan ante los ricos. Las revoluciones se producen cuando los intereses de las élites chocan entre sí. Pacto de impunidad. Arriba solamente existen negocios. Ellos, si discuten los que están arriba, si discuten es cuánto se reparten la torta. La gente muchas veces cree que la revolución se produce cuando los pobres se rebelan ante los ricos. Las revoluciones se producen cuando los intereses de las élites chocan entre sí. Pacto de impunidad. Arriba solamente existen negocios. Ellos, si discuten los que están arriba, si discuten es cuánto se reparten la torta. La gente muchas veces cree que la revolución se produce cuando los pobres se rebelan ante los ricos. Las revoluciones se producen cuando los intereses de las élites chocan entre sí. Pacto de impunidad. Arriba solamente existen negocios. Ellos, si discuten los que están arriba, si discuten es cuánto se reparten la torta. La gente muchas veces cree que la revolución se produce cuando los pobres se rebelan ante los ricos. Las revoluciones se producen cuando los intereses de las élites chocan entre sí. Pacto de impunidad. Arriba solamente existen negocios. Ellos, si discuten los que están arriba, si discuten es cuánto se reparten la torta. La gente muchas veces cree que la revolución se produce cuando los pobres se rebelan ante los ricos. Las revoluciones se producen cuando los intereses de las élites chocan entre sí. Pacto de impunidad. Arriba solamente existen negocios. Ellos, si discuten los que están arriba, si discuten es cuánto se reparten la torta. La gente muchas veces cree que la revolución se produce cuando los pobres se rebelan ante los ricos. Las revoluciones se producen cuando los intereses de las élites chocan entre sí. Pacto de impunidad. Arriba solamente existen negocios. Ellos, si discuten los que están arriba, si discuten es cuánto se reparten la torta. La gente muchas veces cree que la revolución se produce cuando los pobres se rebelan ante los ricos. Las revoluciones se producen cuando los intereses de las élites chocan entre sí. Pacto de impunidad. Arriba solamente existen negocios. Ellos, si discuten los que están arriba, si discuten es cuánto se reparten la torta. La gente muchas veces cree que la revolución se produce cuando los pobres se rebelan ante los ricos. Las revoluciones se producen cuando los intereses de las élites chocan entre sí. Pacto de impunidad. Arriba solamente existen negocios. Ellos, si discuten los que están arriba, si discuten es cuánto se reparten la torta. La gente muchas veces cree que la revolución se produce cuando los pobres se rebelan ante los ricos. Las revoluciones se producen cuando los intereses de las élites chocan entre sí. Pacto de impunidad. Arriba solamente existen negocios. Ellos, si discuten los que están arriba, si discuten es cuánto se reparten la torta. La gente muchas veces cree que la revolución se produce cuando los pobres se rebelan ante los ricos. Las revoluciones se producen cuando los intereses de las élites chocan entre sí.
pacto de impunidad. Arriba solamente existen negocios. Ellos, si discuten los que están arriba, si discuten es cuánto se reparten la torta. La gente muchas veces cree que la revolución se produce cuando los pobres se rebelan ante los ricos. Las revoluciones se producen cuando los intereses de las élites chocan entre sí. Pacto de impunidad. Arriba solamente existen negocios. Ellos, si discuten los que están arriba, si discuten es cuánto se reparten la torta. La gente muchas veces cree que la revolución se produce cuando los pobres se rebelan ante los ricos. Las revoluciones se producen cuando los intereses de las élites chocan entre sí. Pacto de impunidad. Arriba solamente existen negocios. Ellos, si discuten los que están arriba, si discuten es cuánto se reparten la torta. La gente muchas veces cree que la revolución se produce cuando los pobres se rebelan ante los ricos. Las revoluciones se producen cuando los intereses de las élites chocan entre sí. Pacto de impunidad. Arriba solamente existen negocios. Ellos, si discuten los que están arriba, si discuten es cuánto se reparten la torta.